Entonces, repasemos lo que vimos en la clase de conservación de P rápidamente. Lo que teníamos es que si tenemos dos masas que interactúan entre sí por cualquier interacción, por ejemplo, una masa más grande y una masa más chiquita, tenemos que la más grande se acelera menos. Vamos a otro color las aceleraciones para que... Esto es la aceleración de 1 y esta es la aceleración de 2. Y lo que teníamos entonces es que cualquiera que sea la interacción entre M1 y M2, están obligadas las dos aceleraciones a estar en la recta que une las dos masas y ser de sentidos opuestos. Y además cumplen la relación de que M1 a 1 es menos M2 a 2, lo cual nos está diciendo que la dirección de A1 es opuesta a la dirección de A2, y que además están en relación opuestas a sus masas, o sea que la que tiene más masa tiene aceleración más chiquita, cosa de que el producto masa por aceleración se mantiene constante, y de hecho esa era la definición de masa. Esto entonces era match. Dibujito, fórmula. Y bueno, entonces esto se escribía de esta manera, que es una manera más simétrica de escribir match, más elegante. Y match inmediatamente nos llevaba a que si esto es igual a 0, quiere decir que esto es una constante, porque claramente al derivar B1 y B2 se transforman en A1 y A2, entonces que esta suma sea 0 es equivalente a decir que esto tiene que ser constante, y a esto, que es una constante, se lo llama el impulso lineal del sistema de las dos partículas. Decir que ese impulso lineal es constante quiere decir que no puede cambiar en el tiempo a medida que el sistema evoluciona y por lo tanto está completamente determinado por las condiciones iniciales. Lo escribí en otra hoja porque quiero acá seguir con las fórmulas. Entonces, decir que M1 por B1 más M2 por B2 es constante, quiere decir que en particular M1 por B1 para todo T, M1B1 más M2B2 es igual a M1B1 0, y 0 es lo que utilizamos muchas veces los físicos para indicar condiciones iniciales, o sea, en el instante 0, el instante en el que empieza el movimiento, más M2, B2, 0. Y así como esto es P, esto sigue siendo P, que es constante. Y lo importante acá es que estas condiciones iniciales están completamente bajo mi control. O sea, yo cuando va a empezar el movimiento decido, en este lugar pongo una pelotita, un cuerpo, en este pongo otro, a este le doy una patada para allá, a este otro le doy una patada para el otro lado. Las velocidades y las posiciones iniciales las elijo yo, no tienen nada que ver con la interacción. La interacción es la que va a determinar, una vez que yo puse esas condiciones iniciales, va a determinar qué es lo que le pasa al cuerpo. Y en efecto, si yo pongo dos cuerpos a una cierta distancia, en ciertas posiciones, y les doy patadas B1 y B2, 0, lo que voy a observar es que esta combinación se mantiene constante. B1 puede variar por su lado, B2 va a variar, pero esta combinación lineal no puede hacer nada para cambiar su valor inicial. Y repito, su valor inicial es mi elección. Yo elijo las velocidades que le doy, no tiene nada que ver con la interacción. Entonces, ninguna interacción puede hacer nada para cambiar esta combinación, y por lo tanto, a P se lo llama, es el primer ejemplo de una constante de movimiento. Porque en efecto, una vez que yo determine cuánto vale P, P0 sería en este caso, el P inicial a través de las velocidades, ninguna interacción puede hacer nada para cambiar el valor de esta combinación. Bien. Entonces, match inmediatamente implicaba esto, y a su vez, teniendo en cuenta que B1 es la derivada de la posición respecto al tiempo, esto se podía escribir como que la derivada de M1 R1 más M2 R2 es exactamente esto de acá arriba, es constante. Es otra manera de ponerlo, para la derivada respecto al tiempo. Decir que la derivada de esto respecto al tiempo es constante es exactamente
es lo mismo que decir esto de acá arriba, y lo que habíamos dicho que esta implicación, lo que tenemos acá arriba es una combinación de masa por distancia, o sea, tiene unidades de kilogramo por metro, por ejemplo. Si lo divido por las masas y multiplico por las masas, este sigue siendo el mismo P de antes, y se escribe de esta manera, y lo que vemos es que naturalmente nos apareció esta importantísima combinación que se llama R centro de masa. No hay color suficientemente fuerte para resaltar su importancia, y por lo tanto esto se escribe como que el impulso lineal es igual a la masa total del sistema, donde para masa total quiere decir M1 más M2, es igual a masa total por la derivada del centro de masa respecto del tiempo, que es exactamente lo que tengo acá arriba, y esto, derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo, es lo que se llama, por supuesto, velocidad del centro de masa, igual constante. Y habíamos analizado qué vector es este vector posición del centro de masa, y dijimos que dado M1 y M2, es un punto que está entre M1 y M2, y que está más cerca del más pesado. En este caso, ya que M1 es el más pesado que M2, por ejemplo, el centro de masa, un lugar posible sería este. Y en particular, más concretamente, lo que habíamos visto es que si llamamos a esta distancia, a la distancia a la cual está el cuerpo 1, la llamamos D1, y la distancia a la cual está del cuerpo 2, la llamamos D2, tenemos que el cociente D1 sobre D2 es el cociente M2 sobre M1. Por lo tanto, el que tiene masa, vamos a hacer un ejemplo concreto. Entonces dijimos, y me dejo para poner otra cosa más ahí arriba que lo voy a querer luego. Entonces si pongo D1 sobre D2 igual M2 sobre M1, lo que tenemos, por ejemplo, que si M2 es igual a M1, las dos masas son iguales, esto implica que D1 es igual a D2, digamos caso 1, esto es general. Y entonces, D1 igual a D2 quiere decir que la distancia del centro de masa al cuerpo 1 y distancia del centro de masa al cuerpo 2 son iguales, quiere decir que el centro de masa está en el medio. Cuando las dos masas son iguales, el centro de masa está en el medio. Y por ejemplo, si M1 es igual a 10 veces M2, esto de acá implica que D2 es igual a 10 veces D1. Y en efecto, si la masa 1 es 10 veces mayor que la masa M2, el centro de masa se viene acá cerca porque la distancia al cuerpo 2 es 10 veces más grande que la distancia al cuerpo 1. Entonces acá vemos cómo el centro de masa se va acercando al más pesado, en particular si la diferencia es uno 10 veces más que el otro, que sí que se le acerca, se aleja del más liviano 10 veces más que lo que se aleja del más pesado. Y ese es el vector, el centro de masa de dos cuerpos, que luego lo vamos a extender, luego en otra guía, la del cuerpo rígido, lo vamos a extender a un caso en el cual tenemos infinitas masas, pero ya con dos masas es suficientemente importante. Por lo tanto, esto básicamente termina toda la teoría de conservación de impulso lineal. Nosotros hicimos un ejemplo para ver la aplicación de cuando aún muy útil, un caso en el cual no tenemos idea cuál es la fuerza de interacción entre M1 y M2. Y hay otro ejemplo más que no alcancé a dar, que no creo que lo alcance a dar tampoco esta clase, quizás en la siguiente caso a terminar eso. Pero la teoría terminó acá. Por lo tanto, decir que P es constante equivale a decir que R del centro de masa tiene velocidad constante, o sea que el R del centro de masa se mueve con un movimiento uniforme. O sea, así como habíamos dicho que conservación de P quiere decir que esta combinación no puede hacer nada a la fuerza entre los dos para variar cambiar este numerito, otra manera de decir que P es constante es decir que la velocidad del centro de masa es constante. Y entonces,
cuando dos cuerpos interactúan entre sí, tenemos que el centro de masa realiza un movimiento rectilíneo uniforme independientemente de cómo es la interacción entre los cuerpos. Un concepto importante relacionado con el R del centro de masa es, y bueno, lo voy a llamar definición, el concepto que voy a definir es lo que se llama sistema. Disculpe, profe, no se mueve. Sistema centro de masa. Se llama sistema centro de masa al sistema en el cual el centro de masa está quieto. Perdón, sí, está quieto, no es constante. Entonces, si yo estoy en un sistema de referencia en el cual el centro de masa está quieto, ese se llama el sistema centro de masa. Ese sistema siempre existe, porque lo que vimos es que el centro de masa se mueve con movimiento uniforme. En particular, esto quiere decir que, no lo aclaré, que es un sistema inercial. Entonces, el centro de masa se mueve con velocidad uniforme y siempre me puedo cambiar a un sistema que se mueva junto con el centro de masa. Entonces, si yo estoy en un sistema en el cual el R centro de masa se mueve con velocidad uniforme, me puedo pasar a un sistema de referencia que se mueva justo con la velocidad del centro de masa, y en ese sistema el centro de masa está en reposo. Bueno, ese sistema en el cual el centro de masa está en reposo y es constante, se llama sistema centro de masa, y es un sistema muy útil por una serie de razones que van a ir apareciendo. Entonces, decir que el centro de masa es constante es lo mismo que decir que la velocidad del centro de masa es cero. O sea, el centro de masa no se mueve. Y recordando que el impulso lineal es la masa total por la velocidad del centro de masa, otra manera de decir sistema del centro de masa es decir que el impulso lineal total es igual a cero. Y eso no lo escribí por acá, lo vamos a escribir por acá. Este P también se lo puede poner como P1 más P2, donde P1 es MB1 y P2 es MB2. Por lo tanto, decir que P igual a 0 quiere decir que P1 es igual a menos P2. Entonces, todas estas son definiciones equivalentes de sistema centro de masa, y hay veces que es más útil uno y hay veces que es más útil el otro. Y lo importante es que es un sistema inercial que siempre existe, que aunque si yo estoy en un sistema que justo en el centro de masa, siempre puedo pasar ese sistema, que es otro sistema inercial en el cual el centro de masa está quieto. Bien, con esto terminamos el repaso de P. ¿Alguna pregunta de esto que acabo de repasar? Yo no había definido el sistema centro de masa, eso es nuevo. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que Mach tiene otra consecuencia, y que es la conservación del impulso angular. Que lo vamos a introducir ahora. Bueno, para esto, lo que tengo que decir es que hubo una pequeña mentira hasta ahora, donde mentira no quiere decir algo que no es cierto, sino ocultar parte de la verdad, y es la siguiente. Yo hasta ahora dije que, y es verdad, que Mach, por supuesto que Mach dice esto, y por lo tanto esto lo transformamos en esta ecuación, lo cual también es cierto. Pero no es cierto el contrario, no es cierto que M1A1 más M2A2 implica esto, y esto es fácil demostrarlo porque si yo tengo mi cuerpo M1 y mi cuerpo M2, perfectamente consistente con la condición M1A1 igual a menos M2A2, que también se ponía como F1 igual a menos F2, perfectamente consistente con esto, es decir, esto es M2A2, y esto es, por ejemplo, M1A1. Este es un ejemplo en el cual M1A1 es igual a menos M2A2. Y por lo tanto, M1A1 más M2A2 es 0. Que es exactamente la condición que yo había escrito acá para poner en forma matemática la Mach.
Lo que nos damos cuenta en realidad es que, si bien esta es una condición necesaria, no es suficiente para asegurar match, porque esta ecuación M1A1 más M2A2 igual a 0, no me impide, no me dice nada, me dice que uno tiene que ser menos la otra, o sea, dice acción-reacción, pero no me dice además que A1 y A2 tienen que estar en la recta que une el segmento que une M1, es decir, la recta que une M1 con M2. Eso no está tenido en cuenta en esta ecuación, y por lo tanto no está tenido en cuenta en la conservación de P. Esto es cierto, y por lo tanto todo lo que escribí de conservación de P, que es consecuencia directa de esta ecuación de aquí, eso es cierto, pero, vamos a escribirlo también, ya que no lo hice, esto también se puede escribir como entonces como que F1 más F2 igual a 0. Lo que tenemos ahora es que expresar matemáticamente algo que esta ecuación no respeta, y es que las aceleraciones tienen que estar en la recta que une los dos cuerpos. Entonces vamos a escribir eso. ¿Se entiende, no? Que eso había quedado colgado. Bien. ¿Cómo expresamos matemáticamente? Bueno, no es complicado. Digamos entonces que yo tengo mi cuerpo M1 en la posición R1 y tengo un cuerpo M2 en la posición R2. Y yo lo que quiero decir es que la aceleración tiene que estar en esta recta. O que la fuerza tiene que estar en esta recta. La fuerza que 1 y 2 se hacen entre sí tiene que estar en esta recta. Ahora, ¿cómo se caracteriza esta recta? Bueno, sabemos que este vector es el vector R1 menos, R2 menos R1. Matemáticamente lo que queremos decir entonces es que la fuerza que siente el cuerpo 1 tiene que ser paralela a R2 menos R1. Lo que queremos es encontrar una expresión matemática que nos asegure que la fuerza que siente el cuerpo 1 por la presencia del cuerpo 2 es paralelo al vector R2,1 que está justo en la línea que une M1 con M2, donde esto es cierto origen O. Por supuesto, también tiene que ocurrir que F2 sea paralelo a R2 menos R1. ¿Cómo hacemos para asegurar eso? Bueno, en matemática tenemos una herramienta que nos dice cuándo dos vectores son paralelos. ¿Se acuerdan cuál es? Con el producto escalar, que te tiene que dar 0. Bueno, el escalar 0 nos asegura que son perpendiculares. Si dos vectores tienen producto escalar 0, es la manera matemática de decir son perpendiculares. En este caso... el producto vectorial. El producto vectorial, exactamente. Entonces lo que tenemos que decir acá es que R1 menos R2, producto vectorial F1, sea igual a 0. Esta es la expresión matemática de la fuerza F1, está en la dirección que une R1 con R2. Entonces, por supuesto que si además tengo acción-reacción, que es F2 menos F1, además tengo F2 menos F, que es menos F1, si me aseguro que F1 es paralelo a R1 R2, si F2 es menos F1, F2 también va a ser paralelo. Entonces esta es la condición adicional que hasta ahora yo no había escrito y que la vamos a reescribir un cachito, que distribuyo... Profe, ¿no sería R2 menos R1? Es lo mismo, porque R1 menos R2 y R2 menos R1 son ambos vectores que están en el segmento M1 M2. La única diferencia es que R1 menos R2 sería para este lado. Pedir que F1 sea paralelo a R2 menos R1 es lo mismo que sea paralelo a R1 menos R2. ¿Está claro? La única diferencia es que pondría la flechita para este lado. O sea, es lo mismo que decir multiplico acá por un menos 1. Si algo es igual a 0, esto multiplicado por menos es igual a 0 también.
y ahí iría un R2 menos R1. Entonces R1 por F1 menos R2 por F1 igual a 0. Y como F2 es igual a menos F1 por acción-reacción, reemplazo F1 en el segundo por menos F2. F1 reemplazado por menos F2, el menos me lo transforma en un más. Entonces acá lo que hice fue reemplazar que F2 es igual a menos F1. Y entonces tenemos esta expresión de aquí, que es más simétrica. Es lo mismo que escribir esta, que es menos simétrica. Esta es más difícil de interpretar. Darse cuenta que esta expresión quiere decir que F1 y F2 tienen que estar en la recta que R1 con R2. No es obvio, sí es obvio en la expresión de acá arriba, pero matemáticamente dice lo mismo. Esta tiene la ventaja que es más elegante. A esta particular combinación de R por F es tan importante que recibe nombre propio y se lo llama momento. Entonces el momento sobre la partícula 1 es R1 por F1 y se llama momento de la fuerza. Y es otra cosa que vino para quedarse y va a seguir apareciendo, la vamos a usar en la materia. Y fíjense que apareció naturalmente, no es que yo de prepo agarro y digo, bueno, vamos a definir una cantidad importante que es momento de la fuerza. No, lo que quedó es que pedir que M1 y M2, que F1 y F2 estén en la recta que une M1 con M2, es lo mismo que pedir que el momento que hace la fuerza 1 más el momento que hace la fuerza 2 sea igual a 0. Que es otra manera todavía más escondida de escribir las mismas condiciones. Todas las condiciones que estoy recuadrando tienen toda la misma información. Entonces, esta expresión acá, ¿a cuál viene a reemplazar? Viene a reemplazar a F1 más F2 igual a 0. Recuerden que, a ver si lo puedo escribir en otra hojita. Entonces recuerden que cuando teníamos conservación de P, lo que utilizábamos es que F1 más F2 sea igual a 0. Ahora, en conservación de L, lo que utilizamos es que R1 por F1 más R2 por F2 sea igual a 0. Bueno, todavía no apareció L acá, que es lo mismo que decir que el momento de 1 más el momento de 2 sea igual a 0. Una cosa que es muy importante aclarar acá, muy importante, y que es una de las complicaciones que tiene este tema de impulso angular respecto del impulso lineal, es que acá quedó, sin que yo lo diga muy fuertemente, pero ahora lo quiero resaltar, es que yo acá tuve que elegir un origen O. Para describir la posición de M1 y la posición de M2, a través de un vector R1 y un vector R2, tuve que elegir un origen O. Y eso es distinto de lo que teníamos en el caso del impulso lineal. ¿Dónde dejé la hoja? Voy a escribir de nuevo. En el caso de impulso lineal, teníamos que F1 más F2 es igual a 0. Y ahí no me preocupaba R1 y R2, y entonces esto no requería que yo aclare cuál era el punto respecto al cual miro los R's. En cambio ahora, para escribir que R1 por F1 más R2 por F2 es igual a 0, tengo que elegir un punto respecto del cual mido R1 y R2. El momento, de hecho, el momento de una fuerza, que es esta definición, no es una propiedad solo de la fuerza, sino que aparte depende del punto del cual lo miro, el momento. Entonces uno dice, el momento de la fuerza 1, que siente el cuerpo en R1, tomando como centro de momentos el punto O. Entonces el punto O recibe el nombre de centro de momentos. En el sentido de que este momento 1, el R1 está definido respecto a este punto O, y para el momento 2, que es R2 por F2, el R2 también está dado respecto al punto O. Cuando yo digo que esto es igual a 0,
quiere decir que no importa cuál es el O que yo elija, yo puedo elegir uno prima por acá, uno segunda por acá, uno tercera por acá, y los R's van a cambiar, los momentos van a cambiar, pero sigue teniendo que ocurrir que esta combinación valga 0, o que M1 más M2 valga 0. Entonces, tenemos una arbitrariedad que complica un poco las cosas, y es que, mientras que F1 y F2 eran únicas, en esta expresión, que es el equivalente para el impulso angular, acá R1 y R2 dependen de cuál es el centro de momentos que yo tome. Y si tomo otro centro de momentos, R1 va a valer distinto, R2 va a valer distinto, el producto vectorial puede valer distinto, pero esta combinación tiene que seguir siendo 0. Así como esta es la condición de que F1 está en la recta que una R1 R2, esta condición, tomando cualquier centro de momentos, es la condición de que F1 y F2 están en la recta que una R1 con R2. Por lo tanto, lo que vamos a escribir ahora es que, de nuevo, match, y que nos lo habíamos tragado hasta ahora, nos dice que R1 por F1 más R2 por F2 es igual a 0. Bien. Pregunta, ¿el centro de momento puede estar sobre la recta que une las dos masas? En ese caso, no, está bien la pregunta, no, porque si haces eso, pasás a tener que esto es 0, valen 0 los dos. Entonces, deja de pensar, si tomás el centro de momentos respecto... Sí, puede ser, sí, lo que ocurre que en ese caso sí, definitivamente. Si lo tomás acá, puede ser, porque de todas maneras, lo importante es que R1 menos R2 no depende del centro de momentos. R1 menos R2 no depende del centro de momentos. Entonces, aunque lo tomes acá, lo que vas a tener que esto va a ser 0, solo que va a ser más trivialmente 0 porque cada uno de los dos va a ser 0. Pero sigue siendo cierto lo que dije, sí. Así que la respuesta a tu pregunta es sí. Dale, buenísimo. Y esto entonces es R1 por M1 a 1 más R2 por M2 a 2 igual a 0. Un minuto, quiero ver si encuentro una hojita que había. Acá estaba. Entonces, en vez de tener M1 a 1 más M2 a 2 igual a 0 en el caso P, ahora lo que tenemos es algo parecido, pero que es esto. Que no es más que reemplazar F por M1 a 2. Ya, ¿se acuerdan que esto me llevaba a que M1 B1 más M2 B2 era constante? Porque obviamente si esto es constante, la derivada, al derivar las velocidades me da la aceleración que es 0. La expresión equivalente acá, que ahora la vamos a mostrar, es que R1 por M1 B1 más R2 por M2 V2 es igual a constante. Vamos a mostrar que estas dos son equivalentes, y para eso lo que voy a hacer es tomar la derivada respecto del tiempo de R1 por M1 B1 más R2 por M2 B2. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Arriba dice que P y L son constantes. Sí, conservación de L, y esto es conservación de P, y estoy haciendo el paralelismo de la clase pasada y esta. La clase pasada, Okay. esto era match, pero faltó agregar que la fuerza, faltó agregar la condición de que la fuerza está en la línea que una R1, R2, y eso se arregla con esto. Entonces, digamos que el paralelismo es esta con esta. Luego, la clase pasada, esto implicaba esto, conservación de P, F1 más F2 implicaba esto, y ahora que momento 1 más momento 2 implica esto. Estas dos serían las equivalentes. Y ahora, pedir que esto valga 0 es pedir que algo valga 0, quiere decir pedir que algo es constante, algo cuya derivada, que al tomar la derivada de 0, y ahora voy a mostrar que estas son las dos ecuaciones equivalentes.
Entonces, lo que voy a mostrar, que es más o menos evidente, aunque tiene un truquito, es que pedir que esto valga 0, como la aceleración es la derivada de b respecto al tiempo, si lo escribo en términos de, en vez de a, lo escribo en términos de b, pedir que esto sea 0 es lo mismo que pedir que la relación con las velocidades sea constante. Entonces, para ver que estas dos ecuaciones son la misma, lo que escribo es R1 por M1B1 más R2 por M2B2, y calculo esta derivada. Así como la derivada de esto me daba esta de acá arriba, y la derivada de constante es 0, por lo tanto, esta ecuación y esta eran equivalentes, pedir que esto valga 0 era lo mismo que pedir que esto es constante. Acá, pedir que esto valga 0 es lo mismo que pedir que esta segunda es constante. Y eso lo quiero demostrar ahora. Que tiene un tema en particular, y es que cuando yo tomo la derivada de esto respecto al tiempo, no solo las velocidades varían en el tiempo, sino R varía en el tiempo en un movimiento. Ese problema no lo tenía acá porque solo tenía velocidades. Entonces, el primer término es la derivada respecto del tiempo de R1, vamos a escribirlo, la derivada del primero respecto del tiempo por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por M1 es constante, así que no deriva respecto al tiempo, por la derivada de B1 respecto al tiempo. Y esa es la derivada del Profe, primero. lo subí la hoja. ¿Cómo? Ah, sí. Y la derivada del segundo término respecto al tiempo es la derivada del primer factor, derivada de R2 respecto al tiempo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo respecto al tiempo. Entonces, esta derivada es esta, esto de acá está mal, y donde por supuesto M1 y M2 son constantes, así que no entrará en la derivada respecto al tiempo. La derivada de R1 respecto al tiempo es justamente la velocidad. Más R1 por M1, y la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. De la misma manera, acá tengo más la velocidad de 2 por M2B2 más R2. Y la derivada de la velocidad de 2 respecto al tiempo es la aceleración de 2. Por lo tanto, recuerden, empecé con esta derivada y llegué acá. Y ahora lo que tenemos es que este producto vectorial vale 0 porque el producto vectorial de un vector por sí mismo es 0. Y este de acá vale 0 porque el producto vectorial de B2 por B2 es 0. Y por lo tanto lo que me queda es entonces este igual vino hasta acá. Pero justamente esto de acá es lo que habíamos dicho que es esta condición que es 0. La condición de que F1 y F2 estén en la línea que une R1 de R2 se escribía así o se escribía así, y es que esto vale 0, por lo tanto esto vale 0. O sea que lo que tenemos es que pedir que esto valga 0 es pedir que lo que haya acá adentro, decir que la derivada de esto respecto al tiempo vale, para decir que esta derivada vale 0, quiere decir que lo que hay adentro es una constante. Y por lo tanto, lo que tenemos es que R1 por M1 B1 más R2 por M2 D2 es igual a 0. Lo que tenemos, perdón, es igual a constante. O sea que esta expresión y esta expresión dicen exactamente lo mismo. Y ven entonces, y esta expresión que acabo de mostrar es la que tengo acá. Entonces, así como a esto se lo llama el impulso lineal del sistema, a esto se lo llama el impulso angular del sistema. Y match, entonces, implica las dos cosas. Así como match implicaba esto y match implicaba esto me llevó a la conservación de P y esta expresión me llevó a la conservación de L. No solo M1B1 más M2B2 tiene que ser constante, sino que esta combinación tiene que ser constante. Y esta combinación es lo que se llama el impulso angular.
de la partícula 1 más el impulso angular de la partícula 2. De la misma manera que esto lo que quiere decir, en particular que esto sea constante, quiere decir que esto tiene que ser, que en el instante inicial igual que, quiere decir que estos dos tienen que ser iguales. Si en el instante inicial yo pongo un cuerpo en R1, en la posición R1, que recuerden 0 quiere decir inicial. Si yo en el instante inicial pongo el cuerpo 1 en una dada posición, R1, 0, que la elijo yo. El cuerpo 2 lo pongo en R2, 0, que lo elijo yo. A este cuerpo le doy una patada tal que sale con una velocidad para allá inicial. Y a este le doy una patada tal que sale con una velocidad inicial para allá. Y lo importante es entender que esto es mi prerrogativa. Yo, independientemente de la interacción, tengo derecho a elegir el estado inicial que quiero. Eso automáticamente me fija esta combinación y me dice, luego R, la posición y la velocidad del cuerpo 1, la posición y la velocidad del cuerpo 2 van a variar en el tiempo, pero esta combinación lineal, esta combinación de ellos, se tiene que mantener constante. Ninguna fuerza puede hacer nada, variando, por supuesto, R1, B1, R2, B2, no puede hacer nada para que esta combinación no siga variando lo mismo que de entrada. Y por lo tanto, a esto también se lo llama una constante de movimiento. Entonces, así como P es una constante de movimiento, es decir que esto es constante, es decir que este también es una constante de movimiento. Y ambas son constantes de movimiento que surgen de lo que vimos en la segunda clase, que son las experiencias de Mach. Entonces, lo que tenemos que analizar ahora es qué consecuencias trae la conservación del impulso angular. Y vamos a ver que son más fuertes que la conservación del impulso lineal. La conservación del impulso lineal, ¿se acuerdan que lo habíamos discutido? Era que el sistema centro de masa se mueve con movimiento uniforme. O que el centro de masa se mueve en movimiento uniforme y siempre puedo pararme en el centro de masa. Básicamente lo que quería decir era eso, la conservación del impulso lineal. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que volver a remarcar es que, al igual que el momento de la fuerza y el impulso angular, tiene la característica que depende del centro, del centro de momentos respecto a lo que estoy mirando. Este R1 y este R2 están mirados de un cierto punto O. Ese problema no aparecía en P, porque P no aparece R. La velocidad 1 y la velocidad 2 no les importa cuál es el centro del cual uno mira la posición, porque no tienen posición. Estos sí la tienen. Entonces, discutamos un poquito la dependencia de L con el centro de momentos, que es un concepto importante ya que queremos entender qué quiere decir esta magnitud L. Entonces, el L es R por, el L de una partícula es R por M por B, L1 es R1 M1B1, L2 es R2 M2B2. En general, L es igual a R por B. Y recordando que M por B es el P, otra manera de escribir esto es que L es igual a R por P. Y de hecho, esta expresión es muy común verla escrita como que R1 por P1 más R2 por P2 es igual a constante. Mientras que en el caso de conservación de P, lo que teníamos que P era igual a P1 más P2
igual constante. Nuevamente acá tienen el paralelismo entre P y L. Veamos entonces el impulso angular de una partícula, luego le sumamos el de la otra para ver el impulso angular del sistema. Consideremos que tengo una partícula acá que tiene un cierto momento P para allá. Y calculemos L. Si yo elijo como centro de momentos, si yo pongo como centro de momentos, vamos a poner acá un cierto punto que lo voy a llamar O1, o voy a elegir un centro de momentos que está acá, que es un punto que lo voy a llamar O2, o un centro de momentos acá que lo voy a llamar O3. Recuerden que todo la necesidad de elegir un centro de momentos es que cuando yo quise escribir que F1 es paralelo a R2 menos R1, tuve que escribir un R1 y un R2, y ese R1 y R2 lo tengo que elegir a partir de un centro O que es arbitrario, pero que lo tengo que elegir. Entonces, calculemos cuánto vale el L respecto de indicando ahora explícitamente respecto de qué centro es. Entonces, si yo tomo este punto O1, la posición de este cuerpo va a estar dada por este vector R1. En cambio, si lo miro de acá, la posición de este cuerpo es esta y es este cuerpo. Este es R1. Y si lo miro desde acá, el R1 es este. Entonces está claro que cuando yo voy a escribir, bueno, el 1 no es necesario acá, disculpen. Esto es, acá no, el R. Entonces, cuando voy a calcular R por P, el R depende de dónde decidí medir el R. La posición de mi cuerpo es esta, pero el origen desde el cual miro el R es arbitrario. Entonces, resulta que tengo que explicitar, cuando digo L, no alcanza con decir L igual a R por P, tengo que poner un subíndice que me indica, este es el impulso angular donde para medir R elegiste el centro este O1. O elegiste el centro O2, o elegiste el centro O3. O2 es el más inmediato de calcular, porque en este caso R es paralelo con P, y por lo tanto R, producto vectorial con P, es 0. Recuerden que vectores que son paralelos, su producto vectorial es 0. Entonces, el impulso angular R por P respecto de O2 vale 0. Acá yo elegí perpendicular, así que recuerden que el producto vectorial de R por P es igual al módulo de, si R, vamos a escribirlo acá, el módulo de L es igual al módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo entre los dos. En este caso, el ángulo entre los dos es 90 grados, por lo tanto el seno es 1, y por lo tanto el L respecto del centro 1 es R, el módulo de R por el módulo de P, pero me falta la dirección y para eso tengo que usar la regla de la mano derecha o la regla que tengan ustedes para hacer producto vectorial. En este caso, se los dejo a ustedes que lo hagan, pero me da que es LRP dirigido, si llamo eje Z al que va hacia arriba, es en más Z. O sea, el producto de R por P es un vector que es perpendicular a la hoja y hacia arriba. Mientras que, si elijo este R por este P, este es un vector, este R por P vale R por P, pero ahora el producto vectorial de este vector R por este vector P es un vector que va para abajo, es menos en la dirección Z, donde Z es un vector que va para arriba. Entonces, el impulso angular de este cuerpo de masa M, que no lo aclaré pero lo voy a poner ahí, este cuerpo de masa M con momento P, no me alcanza a decir cuánto vale M, cuánto vale P y decir que está acá. Tengo que elegir un origen, y dependiendo del origen que tengo que esto puede valer RP hacia afuera del papel, o RP hacia adentro del papel, o R por P directamente igual a 0. Acá ven claramente la importancia de que cuando uno dice impulso angular tiene que indicar cuál es el centro de momento respecto del cual toma impulso angular. A veces uno no lo va a poner su algo porque queda implícito, pero si no lo pongo y no está implícito, está mal eso. Y le ruego que me lo indiquen. Bien.
Entonces lo que discutimos es cuánto es R por P. En este caso elegí R y P perpendiculares. Vamos a elegir ahora un caso en el cual R y P no sean perpendiculares. Ah, sí, una cosa más. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Esto también vale para 3 masas? Sí. De hecho, esto es una sola masa, no son dos. Acá estoy calculando el impulso No, angular de una claro. sola. Pero digo, con lo que veníamos antes de la Bueno, conservación de... vale bajo, pero tenemos que discutirlo después. Recuerden que Match, que es de donde estamos partiendo, me decía que si yo tengo un cuerpo 1 y un M2, la fuerza tiene que estar en la línea que M1 y en M2. Si tenemos M1 y M3, aparte de un M3, tenemos que considerar las interacciones entre 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. Entonces, por ahora, luego vamos a ir a un número de muchas masas, un número infinito de masas, y vale, pero escribiendo ciertas cosas distintas, porque Match, tal como lo vimos nosotros, es para la interacción entre dos partículas. Así que, por ahora, hasta lo que va a ser la última guía de problemas, que es la de cuerpo rígido, que son infinitos puntos, nos vamos a quedar en 2 o en un cuerpo, o en 2 o en 1. Bien, entonces estábamos calculando el impulso angular de un cuerpo de masa m que tiene velocidad v o impulso lineal p y está en la posición r, y dejamos bien explícito que el impulso angular depende de cuál tomamos como origen. Uno más quiero contar y vuelvo a escribir mi p acá, y este es mi cuerpo de masa m, y ahora, pero elijo como centro de momento los dos, elijo como un centro O1, o esto como un centro O2, por ejemplo. Y en este caso, vamos a ponerlo en verde el otro centro para que. Entonces yo puedo calcular el impulso angular respecto de O1 o el impulso angular respecto del centro de momentos O2. La diferencia es que la posición esta del cuerpo, el R, en un caso es esta, y en el otro caso es esta. Fíjense que, insisto, el cuerpo de masa m está acá, pero su vector posición depende de dónde elijo el origen. Y entonces acá lo que tenemos es que para los dos R's el producto vector, el impulso lineal es perpendicular a R, y por lo tanto el módulo de este es, el impulso angular es R por P. La dirección en ambos casos de estos dos del impulso angular es en la dirección menos, perdón, esto vamos a llamarlo R1, y a este que es el vector este otro vamos a llamar R2, porque este es desde el centro O1 y esto es desde el centro O2. Tanto el producto vectorial de R1 como el de R2 por P me da hacia abajo. De nuevo, estas cuentitas no las hago, sino que se lo dejo a ustedes que lo revisen y practiquen su producto vectorial. Pero lo que acá tenemos es que en un caso va R1 P por P, y acá va R2 por P, y de mi dibujo más o menos quise indicar que R2 es igual al doble de R1, más o menos se ve que esta distancia es el doble que esta, y por lo tanto tenemos que el impulso angular respecto de O2 es el doble que el impulso angular respecto de O1, porque R2 es el doble de R1. El P es el mismo, el versor menos Z es el mismo, pero el módulo de R es distinto. Entonces el impulso angular respecto de O2, el módulo del impulso angular respecto de O2, de hecho vale como vector, es el doble que el impulso angular medido respecto de O1. O sea, no solo cambia el signo, puede valer positivo, negativo o cero, sino por supuesto también cambia el módulo. Decir que tengo acá este cuerpo de masa m en este lugar con un momento P no me permite calcular el impulso angular. Tengo que aclarar cuál es el centro de momento respecto de O1 o respecto de O2, y en un caso me da que respecto de O2 es el doble que respecto de O1. Para que quede bien claro que el impulso angular depende del centro de momentos. Espero que ese mensaje pasó. Consideremos un caso en el cual no es perpendicular, con el cual tengo que tener en cuenta el seno del ángulo, porque eso va a introducir otro concepto importante. Entonces, Una pregunta. dale. ¿El centro de momentos es un punto que vos elegís arbitrariamente o siempre está relacionado a algo? Espera que quiero buscar de nuevo la hoja donde lo está escribiendo.
Yo dije, todo parte de acá. Este pedacito de la hoja, que es con el que empecé, es la clave. El cuerpo 1 está acá, el cuerpo 2 está acá. Para determinar su posición, tengo que elegir un punto O, y eso me define cuál es el vector R1, que indica el 1, y este es el vector R2. Perfectamente este O lo podría haber elegido en cualquier lugar. Lo importante es que independientemente de cuál es el que yo elijo, el vector R2 menos R1 es siempre el mismo, que es el que entra en esta ecuación. O sea, vamos a elegir uno. Si yo tengo mi punto 1 acá y mi punto 2 acá, y elijo como centro de momento O, o en otro caso elijo como centro de momento O', vamos a elegir el otro color. En este caso, entonces, este es R1', porque lo estoy viendo desde prima, y este es R2'. Mientras que este, que es el cuerpo 1, mirado desde O, lo llamo R1, y este de acá lo llamo R2. En ambos casos, lo que voy a tener es que R2 menos R1 es igual a R2' menos R1', porque esta diferencia es un vector que va de 1 a 2, independientemente que lo mire desde acá o lo mire desde acá. Por lo tanto, cuando yo pongo mi condición de que, entonces, de que F1 tiene que ser paralelo a R2 menos R1, es lo mismo que pedir que F1 sea paralelo a R2' menos R1', porque la diferencia esta es la misma. Entonces, si yo quiero decir que la fuerza que siente el cuerpo 1 está en la dirección que une R1 R2, eso lo puedo escribir respecto de O', respecto de O o respecto de cualquier otro. La condición de que sea paralelo, esta diferencia no depende del origen, pero definir R1 y R2 depende del origen. Entonces, no importa cuál yo elija, sigue valiendo, sigo pudiendo expresar la condición de match, y es que la fuerza de un cuerpo está entre dos cuerpos está en la recta que une los dos cuerpos. O sea, puedo elegir el O que quiera. Pero la clave, y ese es el concepto complicado, es, puedo elegir lo que quiera, pero tengo que elegir uno. Y el problema es que cuando ustedes hacen un problema, si eligieron otro, el impulso angular le va a dar distinto. Pero luego la aplicación de conservación de impulso angular tiene que terminar trayendo la misma consecuencia. Ah, claro, eso me confundía, el hecho de que te dé distinto cuando haces el cálculo, si elegís un centro de... Totalmente, eso es lo que justamente es lo que estoy enfatizando en estas cuentas. Es lo que estoy enfatizando en estas cuentas que estoy haciendo acá, y es que el impulso angular se conserva, pero el que se conserva quiere decir que es igual al inicial, es igual al final. Pero conservación quiere decir que al principio vale 3 y al final vale 3, o que al principio vale 10 y al final vale 10. En conservación no importa el valor que tiene, lo importante es que tiene que valer lo mismo al principio y al final. Una Bien. pregunta que se está dando en el grupo es si... Un poquitito más fuerte, apenas te escucho. A ver. Sí. Preguntan si impulso angular es lo mismo que momento angular. Sí, es lo mismo. Sí. Momento angular, de la misma manera que momento lineal e impulso lineal son lo mismo, momento angular e impulso angular son dos maneras de llamar lo mismo. Impulso se usa más en español, linear momentum y angular momentum en inglés. Pero como usamos tanto los libros en inglés, la palabra momento ya está. Realmente no sé si hay una que es más fuerte que la otra. Pero sí, son exactamente lo mismo. Impulso lineal, momento lineal, impulso angular, momento angular, cada uno por su lado son exactamente lo mismo. Sí, gracias por la pregunta. Y una cosa, a mí me han dicho que impulso era la integral de la fuerza diferencial tiempo. O sea, ¿sería lo mismo en ese caso? ¿Y cómo era que eso no lo vamos a llamar impulso? Sí, sí, es cierto. Eso es la secundaria, pero no sé si es CBC. Nosotros eso lo vamos a llamar percusión. Todavía no llegamos a eso. Vamos a llamar percusión a eso para separarlo, pero vos lo decís por lo de impulso y cantidad de movimiento. Claro. La palabra cantidad de movimiento está prohibida en esta materia, para que se desacostumbren completamente. La palabra escribir
cantidad de movimiento en el final, automáticamente resta en 1 la nota. Es en serio, prohibido decir cantidad de movimiento porque es confuso. Es importante usar impulso lineal, impulso angular, para que quede claro que son dos versiones de lo mismo. Uno es la parte lineal y la parte angular, o momento lineal y momento angular. Impulso, el impulso que vos tenés en la secundaria lo vamos a llamar percusión, y la palabra cantidad de movimiento quedó prohibida. Desterrada. Desterrada, esa es la palabra, exacto. Ok, lo tengo en cuenta. Bien. Bueno, el último ejemplo que quería hacer es uno en el cual no solo el signo de L depende, o el módulo depende de cuál es mi origen de momento, sino que además quiero mostrar cómo es cuando R no es perpendicular a P, en cuyo caso hay que poner el seno del ángulo. Entonces, de nuevo, tenemos un centro de momentos O, de nuevo, tenemos una masa, que la vamos a llamar masa M1, y que tiene un cierto momento P1, y queremos calcular el L respecto del punto O, como, por supuesto, R1 por P1, y donde R1 es el que va desde el centro O hacia la masa. Esto es R1. El ángulo entre R1 y P1 es este ángulo, vamos a llamarlo θ1. Por lo tanto, el módulo de LO respecto de O es igual a R1 por P1 por el seno de θ1, como buena definición del módulo de un producto vectorial. Ahora, vamos a dibujar una línea paralela a P1 que pase por este punto O. Repito, esta línea punteada es una línea paralela a P1 que pasa por mi origen O. Entonces, fíjense que R1, seno de θ1, acá hay alguien tocó el timbre. Ah, capaz que es Hernán. ¿Hernán? No. Bien. Esta magnitud la vamos a poner así en rojo para que se vea bien. Entonces, primero, si este es θ1, como estas dos rectas son paralelos, este ángulo también es θ1. Y esta distancia, que la estoy poniendo en rojo, que la voy a llamar, vamos a escribirla acá abajo porque si no me quedo sin lugar, esta distancia la llamo D1, es igual claramente a R1 por el seno de θ1. ¿Está claro? R1 multiplicado por el seno de θ1 es este de acá. Entonces, esta cantidad la llamo D1 y es R1 por seno de θ1. Por lo tanto, el L, el momento respecto de O, como R1 por seno de θ1 es este D1, se puede poner como D1 por P1. Entonces, D1 es la distancia que hay desde el impulso lineal hasta un eje paralelo al impulso lineal que pasa por mi punto O. Este D1 es una magnitud importante y se llama, a D en general, a esta magnitud D, se la llama parámetro de impacto. Que va a quedar más claro después porque el parámetro de impacto se puede entonces definir como, si imaginamos una recta que pasa por P1, es la distancia desde el origen O hasta la recta que pasa por P1. Recuerden que si tenemos un punto y una recta, esa distancia, la distancia de un punto a una recta se define como la longitud en la perpendicular a la recta, y este de acá es exactamente, fíjense si esto lo ponemos para acá, esta es la distancia del segmento que incluye P1 hasta el punto O. Por lo tanto, el impulso angular de un P1 con un P1 y un R1 arbitrario es igual al módulo de P1 por la distancia de la recta que contiene a P1 al centro de momentos. Si vuelvo a dibujar mi P1
y mi centro de momento, ahora tengo otro centro de momento, que es este, digamos acá. Este es mi centro de momento, con lo cual este es mi R1. Bueno, acá me salió, disculpen, me salió muy perpendicular, vamos a hacer otro. Si este es P1, y este es O, y este es, entonces, mi R1, si prolongamos esta de acá, esta distancia es D1. Entonces, D1 es y este es el punto O respecto al cual estoy tomando momentos. Entonces, dado P y dado R, se llama parámetro de impacto a la distancia que hay desde mi centro de momentos a la recta que contiene el impulso lineal. Y el módulo del impulso angular, lo repito una vez más, termina siendo entonces igual al impulso P por el parámetro de impacto D1. Fórmula que es muy útil y que me permite calcular el impulso angular para cualquier caso. Ya noten que acá P y R, por supuesto, ya no están perpendiculares, y este es el caso más general posible. Por supuesto que, además, como es un producto vectorial, esto es el módulo del vector. Si quiero escribir el vector entero, tengo que, como R y P están en el plano del papel, su producto vectorial es perpendicular al plano del papel, y además, con esta elección de R y P, apunta hacia abajo. Por lo tanto, si defino un eje Z, un versor Z que apunta hacia arriba, en este caso, tengo que LO ahora como vector es igual a P1 por D1 por menos versor Z. Donde con el versor Z lo que estoy indicando primero que el versor Z es perpendicular al plano, y el L es perpendicular al plano del papel porque tiene que incluir, es un vector que es perpendicular a P y a R. Y además es menos Z por la regla del tirabuzón, o sea que por la regla de la mano derecha, o por la regla que quieran para hacer el producto vectorial. Entonces, lo importante acá, lo que me interesa resaltar, además del impulso del módulo y sentido, es que el impulso angular en el caso general es el P por el parámetro de impacto. Se me va desorganizando las hojas que escribo, si después quiero buscar algo que me preguntan. Bien. Espero haberlos convencido que el impulso angular depende del punto respecto al cual lo estoy calculando, depende del centro de momentos. Veamos si hay algún ejemplo en el cual el impulso angular no depende del centro de momentos. Entonces, consideremos que tengo dos puntos O y un punto O', respecto del cual quiero calcular el impulso angular, y tengo una cierta masa M, que la miro desde un lugar o la miro desde el otro. La posición de este es R, y medido desde O', su posición por supuesto es distinta y es R'. Y tengo el vector que va desde un centro hasta el otro, y sin mucha imaginación y copiándome a Roeder, a este vector lo llamo el vector O', para indicar que es el vector que va desde un centro de momentos hasta el otro centro de momentos. Y lo que quiero ver es si hay algún caso en el cual el impulso angular tomado respecto desde O tomado respecto de O' son iguales, y entonces el impulso angular no depende del centro de momentos. Bien. Tomemos entonces el impulso angular respecto de O'. Eso quiere decir, recuerden que el impulso angular, a ver, lo tenía escrito, era, bueno, lo voy a escribir, ¿no? ¿Se acuerdan que era R por P? Era R1, P1 más R2, P2. Básicamente lo que estoy escribiendo, que el impulso angular, recuerden que era, el impulso angular era L1 más L2,
y donde L1 es el impulso angular de la partícula 1 y L2 es el impulso angular de la partícula 2, y donde P1 es el momento de la partícula 1 y el momento de la partícula 2, que no dependen del origen porque es masa por velocidad, pero acá sí es importante, la posición de la partícula 1 y la posición de la partícula 2 están medidas, en este caso, por ejemplo, dibujé el caso para la partícula 1, la 2 estará en algún lado, pero está claro que vamos a llamar a esta R1 y a esta R1', y por supuesto, si tuviera una masa 2, tengo R2 y R2'. Entonces, el R del R de R por P, a este sí le tengo que poner prima para indicar que está medido respecto del punto primado. Y este es el impulso angular respecto de O'. Entonces, insisto una vez más, el impulso angular medido desde O' tiene la característica que la posición del cuerpo está medida con los vectores primados. Pero lo que tenemos acá es que el vector R y el vector R' están relacionados con el vector O'. Nosotros sabemos que R1 se puede poner como O' más R1'. O sea, el vector O' más R1' me da directamente el R1. Por lo tanto, tengo que el R1', pasando esto restando es R1 menos O'. O sea, conocer cuál es un punto de momento, centro de momento, y conocer cuál es el otro, me permite relacionar la posición de un móvil visto desde R1 o visto desde O o visto desde O', y la relación es esta. Entonces, reemplazo acá R1' y R2', y esto entonces R1' es R1 menos O' por P1 más R2 menos O' por P2. Y lo que hice fue reemplazar R' por su expresión en términos de R1 y O'. Ahora distribuyo y me queda R1 por P1 menos O' por P1 más R2 por P2 menos O' por P2. Simplemente hice la distributiva. Y ahora junto términos, esto, P1 me olvidé el vector, R1 por P1, primero pongo el primero, luego pongo el tercero, y ahora, por último, pongo, acá saco factor común menos O' entre el primero y el cuarto, y me queda por P1 más P2. El primero y el tercero los junten estos dos. Ok, por ahí veo que R2. R2, a ver, si tengo yo acá dibujé esto para R1, imagínense que tengo otro punto de 2, ¿no? Lo que pasa es que no quiero ensuciar el dibujo. A ver dónde podría dibujarlo, podría ponerlo. M2 es cualquier otra masa. Digamos, tengo una masa M2 acá, y entonces la posición de M2 es R2, y la posición de M2 vista desde O', bueno, me queda medio torsión por la masa más grande para pegarle, este de acá es R2'. O sea, esto es una pregunta que vi ahí en el chat. Entonces, tengo una masa M1 y una masa M2. La masa M1 tiene un cierto momento P1, la masa M2 tiene un cierto momento P2, que por supuesto es igual a M2 por B2, y esta tiene un cierto momento P1, que es igual a M1 por B1, y entonces estoy calculando el impulso angular total de M1 y de M2. Entonces, visto desde O', la posición de M1 es R1', y la posición de M2 es R2'. No sé si bueno, me avisan si alguien escribe algo en el chat de que no entendió esto. Por lo tanto, el impulso angular medido desde O' es
la posición de 1 medido desde O' por P1, más la posición de 2 medido desde O' respecto a P2. ¿Y esto que tengo acá qué es? Esto es el impulso angular de R1 medido desde O por P1, más la posición de 2 medida desde O por P2, por lo tanto, este de acá es lo que se llama el impulso angular respecto de O. Menos O' por P1 más P2. Y esta ecuación me permite relacionar el impulso angular de un sistema de dos partículas medidas desde el punto O' con el impulso angular medidas desde el punto O. Y acá se ve claramente cuál es la condición necesaria y suficiente si quiero que el impulso angular no dependa del origen. Si quiero que LO sea igual a LO', la condición necesaria y suficiente es que esto sea 0, y lo que tengo que pedir es que P1 más P2 sea 0. ¿Pero qué era P1 más P2 igual a 0? Pedir que P1 más P2 igual a 0 es lo mismo que pedir que P1 sea igual a menos P2. Y recuerden que les había definido el sistema centro de masa como aquel en el cual el R del centro de masa se mantiene constante y que se podía escribir de todas estas maneras, en particular me interesa la última. Pedir que P1 sea igual a menos P2 es pedir que estoy en el sistema centro de masa. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que la condición para que el impulso angular no dependa del origen es pedir estar en el sistema centro de masa, que es una segunda propiedad importantísima del sistema centro de masa. Si yo elijo, en general, el impulso angular depende del origen. Pero si yo me paro en el sistema en el cual el centro de masa está quieto, el impulso angular respecto de O y respecto de O' es el mismo porque en el sistema centro de masa P1 es igual a menos P2 y por lo tanto este vector vale 0. O sea que la ventaja de trabajar en el sistema centro de masa es que el impulso angular es el mismo independientemente del punto respecto del cual lo calcule. Esto no es una propiedad general, es solo cuando me pongo en el sistema centro de masa y hace que las cuentas y entender los problemas en el sistema centro de masa es mucho más directo que si no me paro en el sistema centro de masa porque no me tengo que preocupar respecto de qué punto tomo el origen. Entonces la clave es que, vamos a ponerlo acá, es esto que acabo de mostrar. Esta fórmula es completamente general y me dice que si estoy en el sistema centro de masa en el cual P1 más P2 es 0, esto vale 0, y entonces cualquiera sea O', cualquiera sea O, el impulso angular de las dos partículas es el mismo. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, hasta nuevo aviso, todo lo que voy a decir ahora lo voy a deducir parándome en el sistema centro de masa. Recuerden una vez más, sistema centro de masa es aquel en el cual el centro de masa no se mueve, o en el cual el impulso lineal de las dos partículas es el impulso lineal de la partícula 2 es el opuesto al de la partícula 1. Igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto. Bien. Repito, de ahora en más, por ahora, voy a trabajar en el sistema centro de masa. La razón por la cual esto puede parecer una restricción, y en cierto modo lo es en el primer análisis que hacemos, es el siguiente. Yo voy a analizar toda una serie de problemas en el sistema centro de masa, y si después quiero irme del sistema centro de masa, lo que tengo que entender es que simplemente, si me voy del sistema centro de masa, recuerden que una de las cosas importantes era que, independientemente de cuál era el sistema, la conservación de P implicaba que el centro de masa siempre hace un movimiento uniforme. O sea, que el sistema de masa sea constante, vale solo en el sistema centro de masa. Que el sistema del centro de masa se mueve con movimiento uniforme, vale siempre. Es justamente lo que salía de conservación de P. Entonces, si yo no estoy parado en el centro de masa se mueve con velocidad constante, y lo único que tengo que hacer es, a la solución de mi problema en el centro de masa, lo único que tengo que hacer es agregarle una traslación, que es la traslación del centro de masa. Es como, imagínense, que el sistema centro de masa es el vagón de un tren. Ustedes resuelven un cierto movimiento en el vagón de un tren y luego lo miran desde el andén. El andén no es el sistema centro de masa porque el sistema centro de masa se mueve con el vagón. Entonces imaginen, es el movimiento que hay adentro del vagón que lo miro, que todo además se traslada respecto del andén. Por eso,
resolver un problema respecto al centro de masa es casi resolverlo completamente, porque luego lo único que hay que hacerle es agregarle una traslación, un movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento del sistema centro de masa. Y, concretamente, quiere decir, lo resuelvo el problema dentro del vagón, y luego, visto el TEN, simplemente lo que hago es además le agrego una traslación. Por eso, pararse en el sistema centro de masa tiene enormes ventajas, y no representa una restricción enorme, Bien, ¿se acuerdan que hace un ratito les había demostrado que el impulso angular de una partícula con un cierto momento P1 era el impulso lineal por el parámetro de impacto? Vamos a usar eso ahora para calcular el impulso angular de dos partículas en el centro de masa. Entonces, me paro, y hasta que avise lo contrario, va a ser siempre ahora sí, me paro en el sistema centro de masa. Y voy a calcular el impulso angular de mis dos partículas. O sea, voy a calcular el impulso angular de las dos partículas. Tengo una partícula acá con P1. Y fíjense que en el sistema centro de masa ya no tengo derecho a elegir P2. P1 y P2, por ejemplo, es menos P1. Por lo tanto, si la otra partícula, por ejemplo, está acá, puede estar donde quiera, pero lo que es seguro es que su P2 tiene que ser opuesto. Esa es la clave de estoy en el sistema centro de masa. P1 y P2 se diferencian solamente en un signo. Si P1 es para allá, P2 tiene que tener igual longitud, pero para el otro lado. Tomemos ahora un... Bien, está claro, me parece el sistema centro de masa, por lo tanto, obligué a que P1 y P2, o sea, la manera que ustedes tienen de ver, sí, Ricardo está en el centro de masa, es P1 y P2 tienen signo distinto, uno es menos el otro. Ahora elijo un centro de momentos cualquiera. Por ejemplo, qué sé yo, este. Con lo cual, este es el cuerpo que tiene, este es mi cuerpo que tiene masa 1, este es el cuerpo que tiene masa 2, este es el vector R1, y este es el vector R2. Si yo quiero calcular el impulso angular total del sistema, tengo que hacer R1 P1 más R2 por P2. Pero nosotros ya mostramos que el módulo del impulso angular de una partícula cualquiera es su momento por el parámetro de impacto, que era la distancia. Lo que tenía que hacer es prolongar la línea sobre la cual se encuentra P1 y calcular la distancia de O y medir la distancia de O a esa línea. Y el impulso angular es P por ese parámetro de impacto. Entonces, dibujo acá P1, la línea que pasa por P1, y dibujo la línea que pasa por P2. Tengo que esta distancia, entonces, es D1, y esta distancia es D2. Esto se llama el impulso angular de 1 y este se llama el impulso angular de 2. Entonces lo que tengo que el módulo del E1 es P1 por D1. Y la misma regla para la partícula 2. El impulso angular de la partícula 2 es su impulso lineal por el parámetro de impacto. Ahora, la distancia entre la línea en la cual actúa P1 y P2 la vamos a llamar D. D es la distancia entre la línea en la cual está P1 y la línea en la cual está P2. Recuerden que estas líneas son paralelas porque P1 es menos P2. Entonces esta línea la vamos a llamar D. Fíjense que si yo miro mi punto O, ¿dónde lo elijo? D1 y D2 varían. Si yo elijo mi punto O, claramente la distancia 2 va a ser más chica y la distancia D1 va a ser más grande. Pero esta distancia D no depende de dónde pongo el punto O, porque solo depende de dónde, en qué posición está M1 y en qué posición está M2. Está claro que si yo el O lo elijo por acá o por acá, en cualquier punto, la distancia entre estos dos no depende de dónde elegí el O. Lo que sí que tengo es que D es igual a D1 más D2.
La distancia de 1 más la distancia de 2 es la distancia D. De 1 depende del origen. De 2 depende del origen. Pero su suma depende solo de la distancia total y no depende del origen. El L total, el módulo del L total, es el módulo de L1 más el módulo de L2, es igual a P1 de 1 más P2 de 2. Juntando estas dos. Pero recuerden que como P1 era igual a menos P2, el módulo de P1 es igual al módulo de P2. Y ahora en más lo voy a llamar P. El módulo de P1 y el módulo de P2 tienen que ser igual porque justamente estoy en el sistema centro de masa, una vez más. Entonces, al módulo de P1 y al módulo de P2, que son iguales, lo llamo P directamente. Por lo tanto, este P1 lo llamo P, y P2 lo llamo P porque es el mismo módulo. Y me queda P por D1 más D2. Y D1 más D2 era la distancia total que los separaba. Entonces, lo que acabo de mostrar es que el impulso angular de un sistema de dos partículas es igual en el sistema centro de masa, fundamental, en el sistema centro de masa, es igual al impulso lineal de cualquiera de las dos, porque tiene el mismo impulso lineal, por la distancia que hay entre entre las rectas que contienen los dos impulsos lineales, y ni P ni D dependen del origen. O sea que acá lo que vemos es que lo que yo había demostrado antes, que el impulso angular no depende del origen cuando me paro en el sistema centro de masa, acá lo vemos en la práctica. El impulso angular del sistema P1 más P2 tiene como módulo la separación entre las dos líneas y P, y eso es independiente del origen. Si yo hubiera calculado, elegido otro punto O, el impulso angular de 1 sería distinto, el impulso angular de 2 sería distinto, pero su suma es la misma. Bueno, acá sume los módulos. Recuerden que el impulso angular es el producto vectorial, por lo tanto, como R1 y P1 están en el plano, el producto vectorial es perpendicular al plano. Como R2 y P2 están en el plano, el producto vectorial es en el plano. Este R1 y P1 van para abajo del papel. Este R2 por P2 van para abajo del papel. Por lo tanto, lo que tengo es que el impulso angular total, en este caso, es P por D, que es el módulo, por menos versor Z, por la forma en que los elegí. Déjenme elegir, déjenme hacer un dibujito al revés. Si P1 es para allá, y por ejemplo P2 es para acá, pongamos P2 en cualquier lugar, da lo mismo. Esta es la distancia Perdón, D. una pregunta. Déjame terminar, escribo esto y estoy con vos. Esta distancia es D, módulo de P1 igual a módulo de P2 igual a P porque estoy en el sistema centro de masa. En este caso tengo que el impulso angular L es igual a P por esta distancia entre los dos, y ahora lo que como me olvidé de dibujar el R1, si elijo un cierto momento O, esto es R1 y este es R2. El producto vectorial, como todo está en el plano, el producto vectorial tiene que ser perpendicular a la hoja, y en este caso, si ustedes hacen el producto vectorial con la regla de la mano izquierda, derecha o con la que quieran, R1 por P les va a dar para arriba del papel, y en este caso entonces esto está en la dirección más Z, donde defino Z como la dirección hacia afuera del papel, y creo que me lo olvidé de poner en la anterior. Sí, defino Z hacia afuera. Un segundito, vuelvo a tu pregunta en un minuto. Entonces, fíjense, acá tengo un ejemplo en el cual, en este caso, el impulso angular, siempre el impulso angular es perpendicular al plano del papel, porque como R y P los dibujo en el papel, L tiene que ser perpendicular. Pero, para saber, tengo que usar la regla de la mano derecha para saber si es hacia adentro del papel o hacia afuera. En este caso, es hacia adentro del papel, en este caso es hacia afuera. Se los dejo que hagan ustedes el producto vectorial de R por P. Pero hay otra regla que también es muy útil, que es lo que se llama la regla del tirabuzón, que es la siguiente. Fíjense que si yo me imagino una barra que une el punto 1, la masa 1 con la masa 2, imagínense que una barra que une M1 con M2 y estos se mueven para allá. Entonces está claro que esta barra, originalmente, vamos a ponerla hasta así,
Y a medida que P1 se mueve para allá y P2 se mueve para así, esta barra gira en esta dirección. ¿Se dan cuenta? La barra que une M1 con M2, a medida que avanza este P1 se va para allá y P2 se va para allá, este rota en esta dirección. Entonces uno lo que dice que este momento está haciendo rotar el sistema en el sentido contrario a las agujas reloj. Y eso corresponde a con la regla del tirabuzón, una dirección, algo que haga girar en el sentido opuesto a las agujas del reloj, es un vector que va hacia, como está mostrando mi dedo gordo hacia ustedes, hacia arriba. Entonces, no es necesario aplicar en este caso la regla, o es lo mismo aplicar la regla del producto vectorial, a decir, la regla del tirabuzón que me dice que esto tiende a girar en esta dirección, me dice que el L está hacia afuera, y por eso es más Z. Fíjense que en este otro caso de acá, si uno el punto M1 con M2 con una línea, y ahora dejo que P1 se mueva para allá y P2 se mueva para acá, al moverse, esto se mueve en esta dirección. M1 se viene para acá y M2 para allá, y esto gira en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, así como esta dirección implica impulso angular para arriba, moverse en el sentido contrario que corresponde a impulso angular para abajo. Entonces, Sería como lo que usábamos en momento en objetos rígidos, ¿en qué? Repetime en qué cuando cosa. se hacía dinámica con cuerpo rígido para Pero sacar el momento. no hicimos dinámica con cuerpo rígido todavía nosotros. Sí, pero En el se usaba CBC. la misma técnica. Sí. Bueno, pero ahí no era estática que hacían. Acá estamos hablando de dinámica, que se mueve el cuerpo. Entonces, no estoy seguro Sí, si por les eso. pasa con pero sí, obviamente es el mismo producto vectorial para momentos, sí. ¿Cuál es la pregunta de un chico que le pedí que me espere? Sí, ¿viste que en un momento sumaste los módulos? Sí, sumé los módulos, y cuando sumé los módulos hice una pequeña trampita a explicar en el futuro, que lo expliqué luego, y es que tuve derecho a sumar los módulos, porque tanto el impulso O el angular de origen uno está en el como el impulso medio. angular de 2 son perpendiculares a la hoja y hacia arriba. Entonces, cuando dos vectores son paralelos, el módulo del total es la suma del módulo de cada uno. ¿Pero eso no depende del origen que tomaste? El origen, a ver, el módulo de L1 es P por D1. El módulo de L2 es P por D2. Por lo tanto, el módulo de L1 depende del origen. El módulo de L2 depende del origen. Pero el hecho de que apuntan hacia afuera del papel, no, en este caso no dependen porque los dos son hacia arriba. Claro, pero ponele, agarra O sobre la recta, Bueno, ponele la recta de 1 de 2. Tenés razón lo que me estás diciendo. No por ejemplo, si lo pongo O acá afuera, Claro, eso. en ese caso tengo que hacerlo con más cuidado y voy a tener uno que es positivo y el otro que es negativo. Pero va a seguir valiendo la fórmula que da P por D. O sea, en cierto modo, hice una pequeña trampita para demostrarlo, para hacer un caso más simple. Por favor, vuelvan a hacer ustedes todo este razonamiento, está perfecta la pregunta, y elijan, como centro O, no elijan uno que está entre las rectas que une P1 de 2, sino afuera. Por ejemplo, acá. Elíjanse un centro O', acá. Y calculen el momento de P1 y el momento de P2, les va a dar uno que es positivo, el otro que es negativo, pero que les va a seguir dando que valen P por D. Pero tenés razón, mi demostración no fue general, fue para el caso particular en que O lo elegí entre la recta que une P1 y la recta que une P2. Profe, ¿por qué es menos Z en el resultado de...? Porque tenés que hacer vos el producto vectorial de R1 por P1 y R2 por P2. Recordar que L es R por R1 P1 más R2 P2. Entonces vos tenés que hacer el producto de R1 por P1 y te va a dar para abajo, y R2 P2 te va a dar para abajo. Hacé vos la cuenta con el producto Genial, gracias. Por lo tanto, lo que hemos demostrado acá es que el impulso angular de un sistema de dos partículas es, 1, perpendicular al papel, y esto es lo que llamamos su dirección. 2, tiene un sentido que corresponde al radio de giro, que tiene un sentido que puede ser hacia arriba del papel o hacia abajo del papel, y eso corresponde a la dirección de giro. Les había dicho que cuando Z
apunta hacia arriba. Esto corresponde a un giro en el sentido de las agujas del reloj, opuesto a las agujas del reloj. Este era el caso con Z hacia arriba. Y este caso, que cuando ustedes hagan la cuenta le va a dar el Z hacia abajo. O sea, yo defino el versor Z positivo para arriba, pero este caso corresponde a un Z que apunta en menos versor Z, y esto corresponde a una rotación, este caso corresponde a una rotación en el sentido de las agujas del reloj, y por lo tanto el sentido, pero la dirección, el sentido, corresponde a la dirección de giro. Y donde repito, si el sentido es hacia afuera del papel, gira en el sentido opuesto a las agujas del reloj, y si el sentido es hacia adentro del papel, gira en el sentido de las agujas del reloj, y finalmente tengo que el módulo de L es P por la distancia entre los dos D. O sea, es el P1 y P2 tienen el mismo módulo, y es la distancia entre los dos, y esto es lo que se llama el módulo. ¿Para qué me tomé este trabajito de calcular el impulso angular de un sistema de dos partículas? Porque, un segundito, tengo que encontrar la hoja. Vimos que Match, de la misma me dice que me dice que el impulso lineal total, que el impulso lineal de cada una de las partículas puede variar, pero su suma se mantiene constante. Match me dice que el impulso angular de una partícula en su movimiento, en la interacción con la otra, puede variar, L1 puede variar, L2 puede variar, pero su suma es constante. El impulso angular de dos partículas, que es la suma del impulso angular de cada una, es constante de movimiento. No varía a medida que el movimiento se desarrolla. Las R y las P pueden variar, esta combinación, el L total, no puede cambiar. Entonces fue muy importante poder calcular un L al principio, porque sé que luego ese L va a tener que mantenerse constante. Y veamos qué restricciones impone que el vector L, veamos qué condiciones impone el hecho de que L1 más L2 igual al L total es constante. Que un vector sea constante quiere decir que es constante su dirección, su sentido y su módulo. La dirección quiere decir que si al principio era perpendicular al papel, si yo al principio tengo un movimiento que es perpendicular, por ejemplo como este, en el cual el impulso angular es perpendicular al papel, de ahí en más va a ser siempre perpendicular al papel. Y por lo tanto quiere decir que va a ser siempre en el plano de la hoja. Repito, porque esto lo que les acabo de mostrar es que el movimiento de dos partículas está siempre contenido en el plano. Repito. Si de entrada el movimiento está en el plano de que es la hoja del papel, en el plano del papel, el impulso angular es perpendicular a la dirección de movimiento y es perpendicular al papel. Si de entrada es perpendicular al papel, quedó perpendicular para siempre, porque que un vector sea constante quiere decir que su dirección, su sentido y su módulo, los tres son constantes. La constancia de la dirección quiere decir que si de entrada era perpendicular al papel, sigue siendo perpendicular. Perpendicular al papel quiere decir que el movimiento es en el plano. Entonces el razonamiento, lo repito una vez más, si de entrada estaba en este plano el impulso lineal y los vectores, quiere decir que el vector L es perpendicular al papel. Por conservación, sigue siendo siempre perpendicular. Si siempre sigue siendo perpendicular, quiere decir que siempre el movimiento tiene que seguir en el plano de la hoja, o en el plano que tenía al principio. Por lo tanto, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, su movimiento es en el plano, y no pueden, independientemente de cuál sea la fuerza entre ellos, nunca pueden escaparse del plano. Ejemplo, el movimiento de la Tierra y la Luna en su giro alrededor del mismo es en un plano. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es en un plano. ¿Por qué? Porque mientras tengas dos cosas que interactúan entre sí, no pueden hacer nada para salir del plano. Segundo, sentido. Si al principio están girando en un sentido que corresponde a girar en el sentido de las agujas reloj, van a tener que seguir siendo en ese mismo sentido. No pueden al principio girar en una dirección y luego pasar a girar en la otra, porque ese es el sentido del impulso angular y el sentido se mantiene constante. Por lo tanto, si están girando en el sentido del contrario de las agujas reloj, siguen girando en el sentido contrario a las agujas reloj. Están obligados. Y por último, en la medida que más se alejen las partículas, como el módulo es constante, si D se hace más chico,
P se tiene que hacer más, perdón, si D se hace más grande porque se alejan, por ejemplo, si en un cierto momento tengo que P es así, y por lo tanto están a esta distancia D, y en otro momento están acá, acá está uno y acá está el otro, y este se mueve para allá y este para allá, y ahora la distancia entre las dos, esto digamos es la distancia inicial y esta es la distancia final en el movimiento. Entonces al principio los tengo acá, un segundito, no, lo dibujé mal. Dibujé mal, este tiene que tener, disculpen, vamos a ponerlo en rojo, para que se muevan, porque le había pifiado a la dirección de movimiento. Olvídense de esto, vamos a dibujarlo acá de nuevo, un segundito. Entonces, si en un instante tiene un cierto D inicial, y ahora este pasa a moverse, en un momento este se mueve para acá, el otro se está moviendo para allá porque estamos en el sistema centro de masa, y la distancia entre los dos ahora pasa a ser esta. Entonces, digamos, si D final es igual al doble de D inicial, el módulo de este que es P inicial, y el módulo de este que es P en el sitio final, tengo que P final tiene que ser igual a un medio de P inicial, porque el producto de D final por P inicial tiene que ser igual a D inicial por P inicial, porque el producto de P por D se mantiene constante. Entonces, fíjense, este que yo había dibujado acá con las flechas para ahí estaba mal, porque este tiene, si yo dibujo este que borré, si este lo dibujo que se mueve para allá, y este lo dibujé para allá, que es lo que dibujé de entrada, esto corresponde a una dirección de giro en esta dirección. Mientras que este al principio, la dirección de giro es en esta dirección. ¿Lo ven, no? Si yo acá trazo esta línea y este punto se mueve para allá, este mueve para allá, la recta que une las dos masas gira en esta dirección. Entonces nunca podía haber ocurrido esto, porque esto corresponde a un giro en el sentido de las agujas del reloj, y este corresponde a un giro opuesto a las agujas del reloj. Y eso hace entonces que este es imposible, si de entrada era esto no puede pasar nunca, porque no puede cambiar el sentido. Por otro lado, si de entrada estaban en la hoja del papel, luego tiene que estar en la hoja del papel, porque la dirección es perpendicular. Y finalmente, como P por D se mantiene constante, si en este instante este vale D inicial, si en un momento se están moviendo así, siempre tienen que ser los módulos iguales. En este caso, consideremos que la distancia entre las dos partículas se duplicó. Para que P por D sea constante, quiere decir que el impulso lineal tuvo que irse a la mitad, para que P por D se mantenga constante. Si la distancia se agranda, el impulso lineal se achica. Si la distancia se triplica, el impulso lineal va a un tercio. Si la distancia, por lo contrario, se achica, entonces el impulso angular tiene que aumentar. Entonces, fíjense las tremendas restricciones que le impone la conservación del impulso angular al movimiento de dos partículas. Tiene que ser siempre en el plano, tiene que ser siempre con la misma dirección de giro, y además, el producto del impulso lineal por la separación entre ellos tiene que mantenerse constante. Si se alejan, su impulso lineal cae. Si se acercan, su impulso lineal tiene que crecer. Todo esto surgió de pedir esta condición de entrada, que era que la fuerza entre dos partículas está en la dirección que une las dos partículas. De aquí, partimos acá, llegamos a esto, conservación de P, luego conservación de L, luego calculamos cuánto es el L de dos partículas, vimos que tiene una cierta dirección, sentido y módulo, y la conservación de dirección, sentido y módulo nos impone esas enormes restricciones. Y fíjense que esto es independientemente de qué tipo de interacción hay entre las partículas. Fuerza nuclear, fuerza débil, electromagnética, la que quieran. En ningún momento match vale independientemente de cuál es la fuerza que actúa entre las partículas, la interacción que hay entre las partículas. Toda interacción que inventemos en el futuro tiene que respetar la conservación del impulso angular y tiene que, por lo tanto, respetar esto que estamos diciendo acá. Son propiedades que no dependen de cuál es la interacción que estamos describiendo. Les quiero contar para terminar un ejemplo, de no una aplicación práctica, pero de un ejemplo interesante. Profe, ¿podría poner la hoja anterior un momento, así termino de copiar? No te lo aseguro, la tengo que encontrar, acá está, sí. Lo que les voy a contar es el ejemplo de un ejemplo que se llama Encuentro en el espacio. Entonces, supónganse, consideremos que hay en el espacio dos naves, una de Estados Unidos y una de China, que están varios kilómetros una de otra.
a varios kilómetros de distancia. Y cada una de las naves envía a un astronauta hacia la otra para que se encuentren en la mitad, en lo que sería un gesto de un abrazo, para que hagan ya un abrazo de fraternidad que se transmite por televisión y muestran que en realidad está todo bien entre China y Estados Unidos. Entonces, cada uno envía a un astronauta, le da una cierta velocidad inicial y lo pone apuntando hacia la otra nave, cosa de que se encuentren en la mitad. Y vamos a discutir con los dos astronautas ya moviéndose uno en dirección del otro, qué restricciones impone la conservación del impulso angular en la salud de los astronautas. ¿Terminaste con esta hoja? ¿Lista la hoja? Bueno, asumo que sí. Sí. Entonces, para fijar ideas, consideremos que lo lanzan con una velocidad pequeña, digamos, entonces encuentro en el espacio. Entonces, consideremos que cada nave envía a su astronauta con una velocidad pequeña, una velocidad inicial de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, multiplicándolo por 3,6 es 7,2 kilómetros por hora, que es una velocidad pequeña, 7,2 kilómetros por hora, uno corre más rápido que esto. Y entonces cada una de las naves lanza al astronauta para allá a 2 metros por segundo. Pero como están relativamente lejos, a muchos kilómetros, no le pegan exactamente, se sabe que no van a poder pegarle tal que un astronauta se choque con el otro, sino que van a pasar cerca. Y entonces, supongamos que le pifian la pifiada de que queden exactamente uno respecto del otro, digamos que los astronautas pasan a, digamos, estos son varios kilómetros, pasan a, digamos, solamente 25 metros uno del otro. Entonces, digamos que un astronauta viene así. Este es mi astronauta, y va para allá a 2 metros por segundo. Y tenemos que el otro astronauta viene a 2 metros por segundo. Y uno venía de una nave, uno de la otra, y pasan a 25 metros uno del otro. Bueno, como esto estaba previsto, de que claramente, estando a varios kilómetros de distancia, nunca le iban a pegar exactamente a que los dos astronautas justitos se choquen, venían preparados y uno de ellos tiene una soga con un revolvercito, una soga de masa despreciable, y cuando los dos están enfrente, tira una soga y que le llega al otro, y los dos se agarran a la soga. Y en el momento que se agarran a la soga, entonces empiezan a tirar de la soga para acercarse y llegar a un momento en el que, tirando de la soga, quedan a 50 centímetros uno del otro y están ya en posición de hacer el abrazo fraternal de uno con el otro. Entonces esto vendría a ser el inicial, y en el estado final del abrazo es cuando están cerca uno al lado del otro. Y acá está el otro. No. Y se abrazan el uno con el otro. Y porque tiraron de la soga y, digamos, quedaron a 50 centímetros uno de otro, que es más o menos la longitud de los brazos, y se agarran de los brazos y es el abrazo fraternal a transmitir por televisión. Entonces, calculemos cómo es el movimiento de estos dos astronautas, dado los datos iniciales. Como estos son dos cuerpos, tenemos el ejemplo acá del impulso angular de la cuenta que acabamos de hacer, y ¿cómo es? Y, ¿qué quería decir antes de...? Nada, eso. Entonces, que el impulso angular se conserva, eso quería decir. Es verdad que va a haber una interacción entre ellos, que está dado por la soga que los une, y no me importa cómo es la interacción, no me importa si es el astronauta chino el que tira, o es el astronauta norteamericano el que tira más fuerte, o tiene el chino llevó un motorcito que es como un riel de caña de pescar que va enganchando y va achicando la distancia entre ellos. ¿Qué tipo de fuerza? ¿Cómo depende la tensión con el tiempo?
que los acerca desde 25 metros hasta 50 centímetros, me es irrelevante porque es una fuerza interna entre 1 y 2, y las consecuencias del impulso angular no dependen de qué tipo de interacción hay entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, si originalmente se estaban moviendo en este plano, van a tener que seguir moviéndose en este plano. O sea, estos dos se van a acercar, pero su movimiento va a tener que ser siempre en este plano. No pueden hacer nada para alejarse del plano. Conservación de la dirección. Conservación del sentido quiere decir, fíjense que si uno con una virome, con una línea, los dos astronautas, a medida que se vayan acercando uno con el otro, pues van a estar acá, esto gira, y entonces la recta que une los dos astronautas gira en el sentido de las agujas reloj, por lo tanto, se van a quedar siempre girando en el sentido de las agujas reloj. Y en particular, una vez que se encuentren, necesariamente no van a poder estar quietos uno con el otro, no van a poder estar abrazados y quietos, sino que van a tener que estar girando en la dirección de las agujas reloj, porque esa es la conservación del sentido. Entonces, la dirección los obliga a moverse en el plano, el sentido del vector nos obliga a que sigan girando siempre en esta dirección. Entonces vamos a calcular con qué velocidad angular giran uno respecto del otro. Y para eso vamos a usar lo que todavía no usamos, que es la conservación del módulo del impulso angular. El impulso angular inicial, recuerden que el impulso angular es igual a m, es igual a r por p, o sea, recordando que p es m por b, es m por r por la velocidad. O r por b, es r, si digo bien. Entonces, perdón, sí, lo que me estaba olvidando. Entonces, que el impulso angular de un sistema de dos partículas es, de dos partículas, en este caso dos astronautas, es p por la distancia entre ellos. Recuerden, es el impulso lineal de uno, que es igual al del otro en módulo, por la distancia que los separa entre los dos. Entonces, el L inicial es la separación que hay entre los dos, 25 metros, por la velocidad con la que se mueven. Esta no era la fórmula que quería usar, entonces recuerden, la vuelvo a poner acá, el módulo de L es P por D. Y donde P es masa por velocidad, entonces esto es igual a D, y en vez de P pongo la masa por la velocidad. Entonces, la distancia es 25 metros. La velocidad con la que se mueven es 2 metros por segundo, y la masa, digamos que es 80 kilos. El L final va a ser que la separación entre los dos pasó a ser 50 centímetros, 0,5 metros. Se van a estar moviendo, por lo tanto, a otra velocidad, y la masa sigue siendo 80 kilos porque no por tirar de la soga adelgazaron mucho. Entonces, estoy utilizando la fórmula, ya discutí la conservación de la dirección y el sentido, ahora estoy discutiendo la conservación del módulo, que es P por D, y donde la clave es que cuando tiraron de la soga, la distancia entre ellos pasó de 25 centímetros a 50, de 25 metros a 50 centímetros. Entonces, estamos claros que L inicial es D por P, L final es el nuevo D por el nuevo P. Conservación del módulo del impulso angular me dice que LI es igual a LF. Pedir que LI sea igual a LF quiere decir que 25 metros por 2 metros por segundo tiene que ser igual a la velocidad final que tengan por 0,5 metros, y al igualarlos el 80 kilogramos se canceló en esta igualdad. Y entonces obtenemos finalmente que la velocidad final es igual a 25 metros dividido 0,5 metros por 2 metros por segundo. Y si hacen esta cuenta, la velocidad final que la tengo yo por ahí es 100 metros por segundo. Bueno, esto es fácil, ¿no? Porque 25 por 2 es 50, dividido, y con este 0,5 es otro 2, es 100 metros por segundo. Por lo tanto, el impulso angular me dice que si se acercaban a 50 centímetros, la velocidad que originalmente era de 2 metros por segundo pasó a ser 100 metros por segundo. Fíjense que todo esto de que siguen en el plano, de que siguen girando en la dirección de las agujas del reloj, y que cuando tiraron de la soga, no importa con qué fuerza, se bloqueó, ahí está, se bloqueó la hoja, ahí está. Y el hecho de que pasaron a tener una velocidad de 100 metros por segundo, salió todo de conservación del impulso angular. Calculemos, les dije que necesariamente iban a estar girando con una cierta velocidad angular, y calculemos cuánto vale esa velocidad angular con la cual están girando, que están obligados a girar con velocidad angular, perdón, es en este sentido,
porque sentido las agujas del reloj, como originalmente la aguja del reloj sigue siendo. Bien, estamos de acuerdo que si están separados a 50 centímetros entre sí, podemos pensar que cada uno está, vamos a dibujarlo acá más grande, si este es el centro de masa entre los dos, y están separados a 50 centímetros, el astronauta 1 está a 25 centímetros del centro, y el astronauta 2 también está a 25 centímetros del centro, astronauta 2, y el astronauta 1 realiza, y están realizando ambos un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj. Estamos seguros de eso por conservación, ya lo dijimos, del impulso angular. Donde la velocidad vale 100 metros por segundo. Ahora recuerden de nuestros problemas de movimiento circular, omega por R era igual, vamos a decir con el azul, era igual a la velocidad. Por lo tanto, la velocidad angular es con qué velocidad se mueve dividido el radio de la trayectoria. La velocidad, en este caso, es 100 metros por segundo, la acabo de calcular por conservación del impulso angular, y el radio de la trayectoria circular que realizan es 0,25 metros. 100 dividido 0,25 es 100 por 4, esto es 400 metros, se va con metro y me queda 1 sobre segundo. Por lo tanto, en conservación del impulso angular me dice que cuando se acercaran desde los 25 metros a 50 centímetros, no están quietos uno con otro, están abrazados, pero están girando así a 400, con una velocidad angular de 401 sobre segundo, donde utilicé la fórmula de velocidad angular y velocidad lineal, y el dato de que tengo, de que están girando con una circunferencia de radio 0,25 y velocidad angular 100. Podemos calcular la frecuencia, recuerden que la frecuencia es omega sobre 2pi, la frecuencia es vueltas. Bueno, si dividen 400 dividido 6,24, esto le va a dar 64, y frecuencia es vueltas por segundo, o sea que están girando bien rápido, están agarrados y están dando, por segundo giran 64 vueltas. Y por último, calculemos cuánto tiene que ser la fuerza centrípeta que tiene que hacer el astronauta 1 y cuál es la fuerza centrípeta que tiene que hacer con sus brazos el astronauta 2 para agarrar al otro astronauta, y donde estamos seguros que hay una fuerza centrípeta porque justamente tenemos un movimiento circular, y si hay un movimiento circular es porque hay una fuerza centrípeta hacia el centro. La fórmula de fuerza centrípeta es m omega cuadrado por r, m es 80 kilos, omega cuadrado es 400, 1 sobre segundo al cuadrado, y el radio es 0,25 metros. Bueno, si ustedes hacen esta cuentita que es inmediata, les va a dar que la fuerza es de 320 por 10 a la cuarta newtons, que es lo mismo que 320 por 10 al cubo kilogramos fuerza, que es igual a 320, 10.000 kilogramos fuerza son 320 toneladas. Por lo tanto, el impulso angular obliga a estos pobres astronautas que se están abrazando a hacer una fuerza de 320 toneladas con sus brazos, cosa que es claramente imposible y si insisten en eso va a llevar necesariamente al desmembramiento. Conclusión, conservación de impulso angular prohíbe el abrazo fraternal entre Estados Unidos y China, que es la razón por la cual Trump ni lo intenta esto. ¿Cuál sería la solución para esto? ¿Cómo hacemos para que después de todo haya el encuentro fraternal y no sin necesidad de que los astronautas hagan 320 toneladas de fuerza? Bueno, la única manera es que si las 320 toneladas surgieron simplemente por conservación del impulso angular, bueno, lo que necesitamos es que no se conserve impulso angular. Si no se conserva impulso angular, no va a salir la consecuencia, que es que la fuerza que necesitan hacer es 320 toneladas. ¿Cómo hacemos para que no se conserve impulso angular? ¿Cuál era la hipótesis de la cual partimos para la conservación de impulso angular? O escrito acá, que era la otra forma que lo había escrito.
¿Que la fuerza de interacción está en la misma recta? Sí, pero algo más. Yo lo que utilicé es que al poner que F1 es igual a M1 por A1, lo que dije es que la única fuerza que hay sobre los cuerpos, está bien lo que vos dijiste, pero implícito está además de que no hay ninguna otra fuerza. Cuando yo F1 lo reemplacé por M1A1, lo que estoy diciendo es que la fuerza que siente la aceleración del cuerpo 1 es solo debido a que interactúa con el cuerpo 2. Y que la aceleración del cuerpo 2 es solo debido a la fuerza que le hace el cuerpo 1. En una palabra, cuando dibujé esto de acá, y dibujé que A1 es para allá y A1 para allá, lo que estoy diciendo es que 1 y 2 están aislados del mundo. Lo único que hay es una fuerza interna entre ellos. Para que se conserve P y se conserve L, lo que tenemos es que no solo la fuerza tiene que estar en esta dirección, sino que aparte 1 y 2 se mueven por la interacción entre ellas, la fuerza entre ellos. No hay fuerzas externas. Si hubiera fuerzas externas, ya no puedo decir que F1 es M1, este A1, que este A1 es solamente debido a esta fuerza. Tengo que agregar las otras fuerzas externas que haya. Entonces, la conservación de L y la conservación de P surge en efecto de las experiencias de Mach y de decir, la única fuerza entre 1 y 2 es la única fuerza es la fuerza entre 1 y 2, no hay fuerzas externas. No tengo idea de qué es esa fuerza, como dije, nuclear, eléctrica, débil, lo que sea, pero es entre 1 y 2 nada más. Entonces, la manera de resolver el problema del desmembramiento es que haya una fuerza externa. ¿Y qué sería un ejemplo de una fuerza externa? Bueno, que los astronautas lleven un aparatito de retropropulsión, cosa que cuando ven que le están pifiando a 25 metros, prenden el motorcito de retropropulsión. Esa retropropulsión es una fuerza externa sobre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, y ahí se pueden acercar en uno al otro sin el problema de la conservación del impulso angular, porque hay una fuerza externa. La fuerza ya no es solo interna entre los dos, como por ejemplo sería la soga que los tira y del cual tiran los dos para acercarse. Entonces, esta conclusión surgió de que la única fuerza entre los dos es una fuerza interna, en este caso la soga. Que no sé cuánto vale esa tensión, no sé si la hace un motor o la hacen ellos con los brazos, pero es interna. Si hay una fuerza que es externa sobre los cuerpos, eso hace que ya no pueda aplicar más conservación de impulso angular, porque hay otras fuerzas. ¿Se entendió? Bien. Con esto terminamos. Se me escapé unos minutos, perdón chicos, de la clase. Así que, vamos a parar la grabación.